Hola chicos, soy la doctora Catherine Guido, médico geriatra. El día de hoy, gracias a la plataforma Docent, tengo el agrado de compartir un tema que, si bien para muchos es muy conocido, es importante pues siempre recordar algunas generalidades del mismo, ya que la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común después de la enfermedad del Alzheimer. En relación a los conceptos y definiciones, pues como habíamos dicho, es una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra cerebral. ¿Por qué ocurre? Ocurre ya que las neuronas no producen suficiente cantidad de dopamina, lo que genera una serie de espasmos y movimientos incontrolados en el paciente. Fue diagnosticada por primera vez en el año de 1817 por el Dr. James Parkinson. Sabemos que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad meramente del envejecimiento, por lo que su prevalencia aumenta a partir de los 50 años. Si la enfermedad aparece antes de los 30 años, se sugiere que su origen es meramente hereditario. Es una enfermedad con un curso gradual y progresivo. Se presenta en 19 de cada 1000 personas a nivel mundial. Y en relación hombre-mujer, pues se sabe que afecta 1.5 veces más a los hombres que a las mujeres. La causa es desconocida. Hablando un poco sobre la etiología, se considera una enfermedad multifactorial, dentro de ellos factores ambientales, factores físicos y factores personales. Hay estudios que demuestran que la exposición a productos químicos de manera prolongada aumenta el riesgo de desarrollo de esta enfermedad. Dentro de estos productos tenemos el uso de herbicidas, de pesticidas, de monóxido de carbono. En los factores físicos encontramos principalmente los traumatismos cráneoencefálicos. Dentro de los factores personales, pues ya sabemos que la causa hereditaria no es muy común, solo afecta de 5 al 10% de la población, y que aparece de forma espontánea en personas mayores de 60 años en un 90 o un 95% de la población. Las manifestaciones clínicas que vemos en estas personas afectadas por la enfermedad son temblor de reposo en manos junto con disminución del balanceo del brazo y dolor en el hombro. La rigidez y la bradicinesia se detectan con frecuencia en el lado afectado. Los síntomas suelen ser asimétricos la mayoría de las veces. Esto quiere decir que muestran preferencia en su manifestación por un lado del cuerpo, ya sea derecho o izquierdo. Cuando el cuadro va progresando, produce en el paciente dificultad para levantarse de la silla e incluso para recoger algún objeto del suelo. Poco a poco y a medida que la enfermedad avanza, tanto la marcha como el equilibrio se ven afectados, de forma tal que el paciente empieza a sufrir caídas más frecuentes, provocando así múltiples fracturas. También se producen en este tipo de pacientes episodios denominados bloqueos motores o congelaciones, que aparecen cuando el paciente se dispone a caminar o a realizar un giro y súbitamente se bloquea. Deglutir y hablar también se encuentran afectados, por lo que el paciente no logra realizar estas acciones de forma normal. Aparte de los síntomas que afectan la función motriz del paciente, existen otros síntomas que también afectan la calidad de vida de la persona. Dentro de estos encontramos enlentecimiento del tránsito intestinal, síntomas urinarios, pacientes con incontinencia urinaria, pacientes con impotencia, con trastornos de la sudoración e incluso hipotensión ortostática. Cabe resaltar que también están asociadas con demencia. Es decir, la literatura dice que el 30% de los pacientes que sufren Parkinson sufren algún tipo de demencia, por lo que nunca está de más investigar síntomas como trastornos de ansiedad, trastornos en el sueño, somnolencia, fatiga, entre otros. En la imagen pues podemos observar un típico paciente con la enfermedad, podemos ver la postura que presenta, el temblor de los brazos y piernas, los pasos cortos debido a la pérdida del equilibrio. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson? Existen muchas pruebas diagnósticas para este tipo de enfermedades, pero las más utilizadas en la actualidad son la resonancia magnética cerebral, la cual nos va a ayudar a nosotros a descartar anomalías estructurales como hidrocefalia, la presencia de un tumor, un infarto,
lo cual puede estar desencadenando un cuadro clínico similar al Parkinson. También tenemos el DaTscan con levofipano, que es una técnica en la cual se inyecta tinte, el cual se une a las neuronas de dopamina en el cerebro. Esta técnica actualmente es la más utilizada para el diagnóstico del Parkinson. Luego tenemos la tomografía por emisión de positrones, que ayuda a analizar la disminución de ciertas zonas cerebrales, y las pruebas olfatorias, que anteriormente no eran muy utilizadas, pero en la actualidad están tomando mucho auge para el diagnóstico del mismo. El tratamiento del Parkinson, pues podemos decir que lo podemos dividir en dos, en un tratamiento farmacológico y un tratamiento de estimulación transcranial. El tratamiento farmacológico está dado por fármaco dopaminérgico y agonista dopaminérgico. Y el tratamiento de estimulación transcranial se basa en una estimulación invasiva y en una estimulación no invasiva. Hablando sobre el tratamiento farmacológico, pues la mayoría de la sintomatología se debe a una deficiencia de dopamina cerebral. Pero el suministro de este neurotransmisor mediante medicamento con el fin de reponer las reservas no resulta eficaz, ya que la dopamina no puede pasar de la sangre al cerebro debido a la presencia de la barrera hematoencefálica. Es por eso que se utilizan fármacos que usan otras vías para restituir esta falta de dopamina o incluso para imitar la acción del neurotransmisor. Por lo que tenemos los fármacos dopaminérgicos. El principal es la levodopa, el cual es un precursor de la síntesis de dopamina que traspasa la barrera hematoencefálica. Es un fármaco bien tolerado, tiene pocos efectos secundarios y se utiliza con inhibidores de la descarboxilasa. Se sabe que es un fármaco poco efectivo cuando la enfermedad se encuentra en su fase avanzada. Los agonistas dopaminérgicos, la función de estos fármacos es unirse a los receptores de la dopamina e imitar la acción del mismo. Presentan menos efectividad que la levodopa y se usa cuando ya la levodopa no tiene ninguna función en el paciente. Y por último tenemos los tratamientos no farmacológicos, en los cuales encontramos la estimulación invasiva, que se inició a desarrollar en el año 1980. Se caracteriza por la implantación de un dispositivo, es decir, un marcapasos cerebral, que lo que va a realizar es enviar impulsos eléctricos a las zonas cerebrales relacionadas con la conducta motora, lo que va a causar que el paciente deje de temblar en su totalidad. Se utiliza cuando los fármacos antitemblores pues ya no funcionan. Y la estimulación no invasiva pues, es una técnica que mediante la aplicación de 2 electrodos con corriente en el cuello y otro cerca de la zona motora, estimula las áreas que están implicadas en el control del movimiento. Puede anular las señales que causan los temblores. Entonces los tratamientos no farmacológicos, pues su principal función es eliminar los temblores del paciente. Y bueno chicos, esta ha sido la clase. Para mí fue un placer haberles podido compartir este granito de conocimiento y espero pues volver a tener la oportunidad de hacerlo en otra ocasión con otro tema muy interesante igual que este. Muchas gracias de antemano.